Buenas noches. Ok, buenas noches, estimados alumnos. Vamos a ver, estamos entrando esta semana a la semana número 11. Vamos a revisar las modalidades que tenemos, ¿no? de seguro que vamos a llevar esta semana. Vamos a ver. Tenemos lo que es deshonestidad, en la póliza de deshonestidad, robo, 3B y 3D. Estos últimos son seguros especializados, ¿no? En esta semana 11, ¿no? Nos vamos a encargar de ver el seguro de deshonestidad de empleados, el seguro de robo, el seguro de 3B y seguro de 3D. Se adjunta, ¿no? Para esta semana 4 PDFs sobre el seguro de deshonestidad, el seguro de robo, el seguro de 3B y el seguro de 3D. Adicionalmente hay unos recursos complementarios que espero también que ustedes lo lean, ¿no? Y esta semana solamente hay 2 tareas, una cafetería virtual y una asignación. El motivo, porque van a haber 3 controles de lectura, ¿no? De deshonestidad, de robo y de 3B y 3D, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que pide la cafetería virtual. Veamos. Seleccione uno de los tipos de seguros definidos en esta semana y explique brevemente sus características. Brinde ejemplos, ¿ya? Eso es lo que pide la cafetería virtual. Veamos la asignación. En este caso tenemos que tomar en cuenta que hay un documento que tenemos que abrirlo primeramente, que es este de acá, y ese documento se trabaja y luego se tiene que ingresar en el aula virtual en la parte de la asignación. Vamos a abrir. Ok, es un ejercicio de cotización de seguros de deshonestidad, ¿ya? También lo vamos a desarrollar en clases, ¿ya? En verdad son bien sencillos, hay que leer bien, tomar nota, ¿no? De los montos, y si es que se trata de porcentaje o por milaje, ¿ya? Eso es importante que siempre reparen en ello, ¿no? Si es que hay descuento por cantidad de trabajadores, ¿no? Son 1, 2, 3 ejercicios, ¿ya? Un primer ejercicio que es una póliza de grupo nominativo, ¿no? Una póliza individual o nominativa, una póliza para límites globales, ¿no? Y otra póliza para seguros comprensivos, ¿no? Igual también le voy a explicar cómo es que se tiene que desarrollar esta tarea para que ustedes también la puedan presentar, ¿ya?
Ok, vamos a salir de acá. Y ahora vamos a nuestro recurso principal. Empecemos con lo que es el seguro de deshonestidad. La definición técnica de este seguro habla de que se trata de una apropiación ilícita, ¿no? O sea, es una apropiación, yo me apropio de algo, pero de manera ilícita, o sea, no lo tomo por la buena, sino por la mala, ¿no? Eh, Sobre todo porque no es de mi propiedad, yo no me puedo apropiar de nada que no sea mío. Y máxime si es que yo trabajo en una empresa, ¿no? Entonces, estamos acá complementando el concepto y se trata de deshonestidades, ya sea por robo, fraude o cualquier otro acto, ¿no?, de deshonestidad que comete un empleado o obrero, ¿no?, del asegurado que esté debidamente registrado en planilla y que le origine una pérdida económica al empleador. En este caso, el empleador es el asegurado, ¿no? Entonces, esa es la definición. La apropiación ilícita que efectúa o que comete el empleado obrero en contra de su empleador, que es el asegurado, el requisito es que tiene que estar debidamente registrado en planilla, ¿ya? Y que le origine una pérdida económica al empleador. Pues eso quiere decir que el empleado u obrero deshonesto está obteniendo una ganancia, ¿no?, con ese acto ilícito que está cometiendo. El objeto del seguro es resarcir al empleador sobre toda pérdida pecuniaria, ya sea en dinero en efectivo o objetos, susceptibles de valorización en dinero por robo, fraude o cualquier acto de deshonestidad imputable a hechos realizados por trabajadores que presten servicio al asegurado. Les voy a dar un ejemplo, ¿no?, de un caso que tuve en Arequipa, en una fábrica que se dedicaba pues a trasladar materiales de construcción, ¿no? Almacenaba materiales de construcción uh, a la altura de La Variante, que es una carretera de entrada y salida de Arequipa. Empezaron a haber mermas, ¿no? O sea, a pesar de que esa empresa contaba con una empresa de vigilancia y seguridad, ¿no? Entonces, se empezó a detectar mermas, ¿no?, en la producción, porque ellos fabricaban, tenían una fundición y ahí almacenaban los productos terminados. Entonces, cuando los vendían, ellos registraban la producción y en el momento que lo vendían, lo que se había registrado ya no coincidía con lo que finalmente estaban vendiendo. Entonces, ¿qué sucedía, no? Un día, uno de los dueños, porque eran 2 o 3 socios, se le ocurre, por una carretera contigua, ¿no?, trasladarse y en bicicleta, a modo de hacer ejercicio, y de ahí divisaba, ¿no?, el almacén. Siendo día domingo, ¿no?, supuestamente que no hay trabajo, se dio cuenta de un movimiento extraño, ¿no? Entonces, inmediatamente llamó a sus demás socios y el que había contratado la póliza llamó a la compañía de seguros y también llamaron a la policía, ¿no? Cuando llegaron inmediatamente, sorprendieron, ¿no?, al vigilante que había dejado pasar una camioneta con personas que no pertenecían a la empresa y estaban cargando en una camioneta toda vieja los materiales de construcción, mayormente las varillas, ¿no?, varillas metálicas, y se estaban llevando una muy buena cantidad. Al momento de la intervención, ¿no?, la policía capturó pues al vigilante particular porque estaba coludido, ¿no?, con estos ladrones. Él les dejaba pasar, los ladrones le daban plata, él obtenía una ganancia ilícita, ¿no?, y se llevaban la mercadería, lo cual ocasionaba pues una pérdida económica para el asegurado, ¿no?, o dueño de la empresa. Y ellos obtenían una ganancia ilícita, ¿no? Se cumplía con el acto deshonesto, ¿no?
Acá no había un asalto, acá no había un uso de la fuerza, como sí ocurre en el seguro de robo, que es un requisito sine qua non para que la cobertura de robo se pueda llevar a cabo. Y la diferencia de deshonestidad con el seguro de robo es que el acto ilícito, ¿ya?, lo cometen terceros contra propiedades del asegurado. O sea, no es ningún empleado, no es ningún familiar, no es ningún conocido, nada. Es un tercero que llega a una empresa. Diferente hubiera sido si es que a esa empresa hubiesen llegado pues unos asaltantes, hubieran sorprendido al vigilante, lo hubiesen amarrado y se hubiesen puesto pues a levantar la mercadería, ¿no? Y hubiesen sido capturados en ese momento. Ese tipo de situación se hubiese configurado como un robo. Pero desde el momento que el vigilante que trabajaba para la empresa dejó pasar a estas personas, ¿no?, que son ladrones, y él obtenía una ganancia ilícita, pues ya se transformaba en un acto cubierto por el seguro de deshonestidad, ¿ya? Es importante que se recalque que el trabajador que comete el acto ilícito tiene que obtener una ganancia de la misma manera, ¿ya? Perdón. También el requisito es que el servidor o trabajador que cometa este acto tiene que estar registrado en la planilla de la empresa. Como caso excepcional, y obviamente con un pago de una extraprima o sobreprima, se puede también asegurar al personal contratado o eventual, ¿no? Este seguro no ampara a aquellas personas jurídicas que están prestando servicios para el asegurado, ¿ya? Porque ellos no son terceros ni son empleados, ¿no? Son personas jurídicas que prestan servicio para el asegurado. Acá es importante tomar nota que en la póliza de deshonestidad, ¿no?, tiene establecido un periodo de descubrimiento de hasta 12 meses después de la ocurrencia. Ojo, ¿por qué? Porque justamente este tipo de situaciones, ¿no?, de pérdidas, normalmente son descubiertas al momento que se están efectuando los arqueos o los balances de fin de año, ¿ya? Entonces, en la condición general de la póliza dice, las pérdidas deberán ser descubiertas por el asegurado dentro de un plazo máximo de un año de haber ocurrido, pero nunca después de los 3 meses siguientes a la renuncia, despido, retiro, deceso del trabajador, suspensión de la marcha regular de los negocios del asegurado o a la fecha del vencimiento de la póliza. Entonces, acá hay una gráfica que nos puede ayudar un poquito más, ¿no? Vemos acá una y dos vigencias, ¿no? Del 31 de diciembre del 92 al 93 y el 93 al 94, ¿no? Han ocurrido 3 siniestros, con fecha diferente obviamente, el 28 de febrero del 93, el 1 de abril del 93 y el 31 de julio del 93, ¿no? Entonces, dice, cualquier siniestro que ocurra dentro del periodo de vigencia y descubierto hasta el 31 de diciembre del 93, estará cubierto, ¿ya? Entonces, el asegurado ha denunciado recién el 31 de marzo del 94, o sea, más o menos por acá, ¿no? O sea, a los 3 meses después del vencimiento, varios siniestros. Ocurridos el primero, el 28 de febrero, el segundo, el 1 de abril, y el tercero, el 31 de julio del 93, ¿no? De acuerdo a lo que acabamos de leer y según las condiciones de la póliza, estarían cubiertos los siniestros solamente ocurridos el 1 de abril y el 31 de julio del 93, pues se descubrieron dentro de los 12 meses de haber ocurrido sin exceder los 3 meses después del vencimiento del seguro. El siniestro del 28 de febrero del 93 no está amparado, ¿ya? Eso es importante tener presente. En este seguro hay hasta 3 modalidades, ¿no? El nominativo o individual o colectivo, el de puestos o cargos y el comprensivo, ¿no? El primero
En ese tienen que indicar los nombres y cargos del personal por asegurar y la suma asegurada que se requiere para cada uno, ¿no? En caso se descubre una pérdida atribuible a cualesquiera de los trabajadores, se excluye automáticamente a tal trabajador del alcance de la póliza. Por lo tanto, la suma asegurada se reduce en cada siniestro. Este tipo de seguro se puede extender cuando el asegurado, ¿no?, y de acuerdo a su experiencia, puede delimitar o señalar solo a algunos trabajadores para ser asegurados, ya que estima que solo estos podrían cometer algún acto de deshonestidad. El seguro nominativo, entonces, puede ser individual o colectivo y por regla general es aplicable a negocios pequeños, ¿ya? Hay que tomar nota de ello. El de puestos o cargos, ¿no? En base al giro y operaciones del asegurado, de repente tiene una rotación constante de su personal, ¿no? Probablemente en caja quizás o en contabilidad. Entonces, sería un poco complicado tratar de individualizar quiénes son las personas aseguradas, ¿no? Entonces, lo que se hace es asegurar la totalidad de puestos o cargos de dicha sección, sin detallar los nombres de las personas, ¿no? Como ejemplo, si en caja, ¿no?, se cuenta con 5 personas, pero al salir una de ellas de vacaciones se le reemplaza con un servidor o un trabajador que labora en contabilidad paralelamente, el cajero titular por enfermedad es reemplazado por un funcionario de la gerencia. La sección caja, no obstante estos cambios, siempre cuenta con 5 personas, ¿no? Igualmente puede suceder en cobranzas u otra sección. Con esta póliza, ya se ha dicho, el asegurado está obligado a cubrir a todos los servidores de la sección. Caso contrario, al momento de liquidar un siniestro, se aplicará la regla de proporcionalidad. Esto quiere decir que si debió asegurar a 6 trabajadores y solamente aseguró a 5, pues eso es lo que se le va a indemnizar. La parte proporcional que dejó de asegurar, eso no se le va a reponer. Igualmente, ¿no?, igual como ocurre en un seguro nominativo, el asegurado tiene que identificar al trabajador o trabajadores responsables del delito. En este caso, el límite asegurado, bajo esta modalidad, es único y global, ¿no? Así estén involucrados uno o más trabajadores del mismo puesto, eso se llama colusión, y por lo tanto, la responsabilidad de la compañía no será mayor a la indicada para el cargo respectivo. El seguro comprensivo o Comprehensive Blanket Bond. Este tipo de cobertura es el más difundido en el mercado, pues es administrativamente más fácil de manejar por los clientes y aparte cuenta con ventajas tarifarias, ¿no? Bajo esta modalidad se cubre la totalidad de servidores de la empresa, ¿no? Y a diferencia de los otros tipos de cobertura, el límite es igual para todos los afianzados, ¿no? Por lo tanto, no se permite asegurar solo una parte del personal y o con distintos límites. Para ello están las otras formas, ¿no? La nominativa, ¿no?, y la de puestos o cargos. Cuando ocurre una pérdida que pueda dar lugar a un reclamo de acuerdo con los términos de la póliza, el asegurado debe identificar al trabajador o trabajadora responsable. En caso de no poder hacerlo, se deberá demostrar que la pérdida ha sido causada por un hecho cubierto por la póliza y cometido por cualquiera de sus trabajadores. Entonces, eso quiere decir que acá no tienes que indicar o señalar el trabajador que causó. Basta que se sospeche que ha sido cometido por el trabajador de una determinada sección que sí tiene cobertura, ¿no? Para establecer la prima, se requiere que se proceda a una aclaración de los cargos que desempeñan la totalidad de servidores de la empresa, sin señalar sus nombres, igual que en el seguro de puestos o cargos. El seguro de deshonestidad está clasificado, ¿no? Se clasifican los empleados en categorías, ¿no? Categoría A, B y C, ¿no? Estas categorías mayormente tienen que ver con la cercanía que tiene el empleado, ¿no? La posibilidad de acceso y disposición, ¿no?, o aquellos que están a cargo o custodian dinero, títulos, valores, ¿no? Pago de salarios o jornales, ¿no? Títulos, valores, que estén más cercano a ellos, ¿no? Entonces, el AES maneja dinero, hace todo ese tipo de transacciones, ¿no?
En el A podrían estar los cajeros que tienen la relación directa pues, con el dinero, ¿no? Entonces, categoría dice, están comprendidos en esta categoría todos los trabajadores que durante el curso de sus funciones habituales en la empresa tienen acceso a los bienes y o mercaderías de la misma, lo mismo que manejan o custodian dinero, títulos y valores. Los capataces y otros responsables del pago de salarios y o jornales y el transporte de dinero, títulos y valores también quedan comprendidos en esta categoría, ¿no? Específicamente estas personas también son categoría A. En la categoría B, son aquellas que están un poquito más alejadas de estos bienes y dineros, títulos y valores, están comprendidos aquellos trabajadores que durante el curso de sus funciones habituales en la empresa no tienen acceso a los bienes y o mercaderías de la misma, como tampoco manejan ni custodian dinero, títulos y valores, ¿no? En este caso, podríamos hablar de repente de la recepcionista, ¿no? Quizás el área contable, que solamente hacen cuentas, ¿no? No tienen cercanía con el dinero. Y en la categoría C, dice, que es la última, están comprendidos bajo esta categoría los trabajadores manuales, o sea, obreros, capataces, mecánicos, operarios y similares, con excepción de aquellos trabajadores a que se refiere el segundo párrafo de la categoría A. O sea, los capataces y otros responsables del pago de salarios y o jornales y el transporte de dinero, títulos y valores, ¿ya? Los vigilantes, si son servidores del asegurado, se les clasifica en A. Si son solo contratados, se les clasifica también en A, pero sin el descuento que veremos en el tarifario descuento. Al final del año de seguro y a la renovación, ¿no? El asegurado tiene que indicar la nueva composición del grupo, en caso hayan ingresado o retirado algunos servidores, ¿no? Igual que en el seguro de puestos o cargos, el límite del seguro comprensivo es por ocurrencia o evento y global. Al ocurrir una o más pérdidas, la póliza continúa en vigor hasta su vencimiento y la suma asegurada no se reduce, lo que no sucede en el seguro individual. Acá tenemos un pequeño cuadro comparativo, que es necesario que ustedes lo revisen y lo lean, ¿no? Las características del seguro nominativo, de puestos y comprensivo, ¿no? Se tiene que identificar por nombres en el nominativo y solamente en el nominativo sí se identifica, ¿no? De puestos no, ni en el comprensivo tampoco. Se asegura a todo el personal, en el nominativo no, solamente a los que se describen o son los nominados. De puestos, solo a todas las personas, pero del mismo cargo, y en el comprensivo sí se tiene que asegurar a todo el personal. Es innecesario identificar culpables en el nominativo sí, en el de puestos sí, y en el comprensivo no necesariamente, como ya lo hemos explicado hace un rato. ¿Cómo es el límite? Para el nominativo, individual por persona, para el de puestos o cargos, único y global por puesto, y para el comprensivo, único y global por póliza. ¿Cómo queda el límite después del siniestro? En el nominativo se reduce o agota para el culpable. En el de puestos o cargos no se reduce ni agota. En el comprensivo no se reduce ni agota. Hay descuento en el nominativo sobre el total de personas, en el de puestos o cargos sobre el total de personas y en el comprensivo sobre el total de cada categoría. Ojo, sobre el total de cada categoría. Entonces, y hemos visto que hay categoría A, B y C. Hay que ver cuántos empleados están comprendidos en categoría A, cuántos en categoría B y cuántos en categoría C. La suma de todos es la suma total de empleados que cuenta la empresa, ¿ya? Entonces, a eso se refiere en el nominativo y en el de puestos. Sin embargo, en el comprensivo, el descuento es sobre el total de cada categoría. Total de categoría A, total de categoría B y total de categoría C. Este seguro obviamente también cuenta con exclusiones, ¿no? Aquella pérdida de dinero que esté fundamentada en el error, equivocación o la incompetencia de repente de los contadores o las personas que cuentan el dinero o del empleado que es indiscreto, o cualquier pérdida que sufre el asegurado como consecuencia de un acto o omisión no dolosa del empleado al seguir la marcha ordinaria de los negocios de costumbres del asegurado u obedeciendo o dando cumplimiento a cualquier orden, mandato, instrucción
o autorización dada por el asegurado o por cualquier superior jerárquico del empleado. La pérdida de dinero que esté fundamentada exclusivamente en inventarios y estados financieros, ¿no? Esa es una especie de foto, pero acá lo que se tiene que establecer es una pérdida de dinero o de bienes fundamentada, ¿no? Las pérdidas económicas ocasionadas por guerra, ya estamos viendo que las ejecuciones típicas, ¿no? Invasión, actos cometidos por enemigo extranjero, hostilidades, la guerra que haya sido declarada o no, guerra civil, sublevación militar, insurrección, etcétera, etcétera, ¿no? Las pérdidas económicas generadas a consecuencia de actos deshonestos cometidos por un mismo empleado con posterioridad al reporte del siniestro. No puede ser posible que se haya detectado pues, una pérdida y que se tenga identificado al empleado y no se le haya suspendido de sus labores, ¿no? Y este siga cometiendo, ¿no? Actos deshonestos. El procedimiento en caso de siniestro, ¿no? Lo primero es acá informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro del plazo que establezca la SBS, ¿no? Luego se tiene que confirmar por escrito dentro del mismo plazo y remitir cualquier comunicación, reclamación o notificación judicial o extrajudicial que reciba en relación con el siniestro, ¿no? La omisión o retraso solo son excusables si me dio fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. El asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por la vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Cada vez que se produzca un siniestro, el asegurado tiene que denunciar a las autoridades competentes el hecho. Asimismo, deberá justificar las pérdidas sufridas documentariamente, ¿no? Probando la persistencia de los efectos sustraídos, por lo cual deberá suministrar toda aquella información y prueba documental que la aseguradora le requiera, siempre y cuando guarden consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada, como mínimo la siguiente. Ahorita vamos a detallar. Acá me permito recalcar en lo siguiente, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer al ocurrir un tipo de siniestro, cualquier tipo de siniestro, es que el cliente o asegurado tiene que comunicarlo a su corredor de seguros, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces, lamentablemente, nuestros clientes cometen, ¿no? Algún tipo de, por su nerviosismo o su desconocimiento, pueden dar una versión que podría estar colisionando contra sus propios derechos, ¿no? Entonces, o sus propios intereses. Entonces, la compañía de seguros lo puede tomar a mal. Siempre es bueno y aconsejable que se pase por el filtro del corredor de seguros, ¿ya? Eso quería remarcarles. Los documentos que se tienen que presentar para ese tipo de siniestro de deshonestidad es denuncia policial y atestado policial. Obviamente tiene que haber una investigación, ¿no? Denuncia ante la fiscalía, se tiene que denunciar al empleado, ¿no? Deshonesto. Un informe de auditoría, el informe interno de auditoría, el informe de ocurrencia con valorización de la pérdida, ¿no? Es el jefe directo del empleado donde ocurrió el hecho, tiene que informar qué cosa es lo que se ha perdido y cuánto está valorizado. La carta de reclamo y respuesta de la empresa de vigilancia, siempre y cuando sea un tercero que haya sido contratado, porque si es de la misma empresa, ya basta con el informe inicial. Documentos que acrediten la persistencia del dinero y o bienes con sus costos respectivos, ¿no? Todo lo que son los vouchers de retiro de dinero en los bancos y ingreso de dinero en caja, ¿no? O cheques también. Inventario pre y post siniestro y voucher de depósitos, ¿no? O sea, en una zona donde ha faltado mercadería, pues se hace un inventario antes del robo y después del robo para que se pueda sacar la diferencia exacta de qué cosa es lo que se ha robado. Presupuesto de reposición de los bienes afectados, ¿no? Se tiene que abrir un file del deshonesto, donde se tiene que incluir un certificado de antecedentes penales, policiales, judiciales, su liquidación de beneficios sociales y la carta de despido. El PDT de trabajadores, ¿no? Ese es el total. El PDT es un formulario que las empresas están obligadas a proporcionar todos los años sobre la totalidad de trabajadores que tiene contratados. El asegurado no deberá, sin consentimiento previo de la aseguradora, arribar a algún arreglo o transacción con el trabajador deshonesto. Ok, con esto estamos
terminando lo que es el curso de lo que es la póliza de deshonestidad. Vamos a continuar ahora con el seguro de robo. Radito, por favor. Ok. El seguro de robo o asalto. ¿Qué es la definición de robo y o asalto? ¿No? Es la apropiación ilícita perpetrada por terceras personas, ojo, terceras personas, sobre los bienes de propiedad del asegurado, pero utilizando para obtener hecho ilícito amenaza, violencia o fractura. La fractura viene a ser el deterioro de los bienes inmuebles. De repente entras a una casa y para entrar a la casa, pues rompiste una ventana, rompiste una puerta, fracturaste la chapa, etcétera, ¿no? De los bienes inmuebles en donde contienen los bienes, ¿no? ¿Cuál es el objeto del seguro de robo? Garantizar al asegurado una indemnización, hasta por la cantidad fijada en la póliza como valor de los bienes asegurados o como límite de responsabilidad para la compañía de seguros en caso que sufra una pérdida, deterioro o destrucción de los bienes asegurados. En el seguro de robo y asalto se presenta un hecho que lo diferencia de los demás riesgos, es que producido un siniestro, no se produce la destrucción total o parcial del bien asegurado y por lo tanto puede darse el caso de su recuperación, ¿no? Sabemos que muchas veces entran a robar en las casas, ¿no? Los ladrones, y estos señores, por así llamarlos, eh, todos los bienes que han robado, pues se van a la famosa cachina y los revenden, ¿no? Y tranquilamente la policía lo que hace es peinar la cachina y ver qué objetos se han robado y hacer una batida por la cachina y a veces recuperan estos bienes, ¿no? Entonces, ya la pérdida ya no es la que se reportó inicialmente porque se logran recuperar los bienes, ¿no? Igual como cuando cometen el robo de los celulares, y hemos visto por la televisión que la policía ha ido acá a las Malvinas, ¿no? Y ha detectado 150 celulares de procedencia sospechosa, de los cuales 74 o 75 tenían denuncia por robo. Entonces se ha procedido a llamar a los propietarios y se les ha devuelto, ¿no? Sus celulares. Lamentablemente estamos viviendo una época sumamente difícil, ¿no? Difícil en el sentido de que estamos pasando todavía, no nos liberamos del tema de la pandemia, eh, el tema de la seguridad o inseguridad ciudadana que estamos viviendo nosotros ahora se ha extendido a todos los rincones del país. Antes solamente decían que ocurría en San Juan de Lurigancho, en Villa María del Triunfo, en Villa El Salvador. Ahora puede ocurrir en cualquier sitio. Ya no hay distrito que se salve. Quizás por ahí algunos distritos que no salen a la palestra en las noticias que hay robos, pero hay muchos otros distritos que normalmente ocurren, en Los Olivos, San Martín de Porres, ¿no? San Juan de Lurigancho. Entonces, ahorita ningún negocio, ¿no? Está libre de sufrir un robo y asalto, ¿no? Mayormente vemos también inclusive que se ha extendido también el sicariato, ¿no? Es una modalidad que ha venido al extranjero, esto viene desde Colombia, ¿no? Donde mandan a asesinar a personas, ¿no? Y los asesinos mayormente son jóvenes, ¿no? Que les gusta las armas y pues obviamente por ganarse un dinero fácil no tienen ningún reparo en quitarle la vida a un ser humano. Entonces, en verdad, si nosotros nos ponemos a analizar todos los negocios que están ahorita, ¿no? Una pollería, una óptica, una botica, ¿no? Unas casas de apuesta, vemos a cada rato a diario que son asaltadas. Entonces es un riesgo que está latente, ¿no? Es un riesgo que se puede vender muy bien y que se puede ofertar, ¿no? Importante saber, ¿no? Encontrar los clientes, visitar y ofertar los seguros, ¿no? Cuando ya lleguemos al momento de lo que es el marketing, la forma de vender, ¿no? Ahí nos vamos a explayar un poquito más. Pero les quería, ¿no? Mencionar que en el seguro de robo y asalto
es un seguro que en la actualidad tiene que estar muy vigente por la misma situación de inseguridad que estamos pasando. No pasa un día donde no veamos que asaltan un negocio, ¿no? Ahora, hay una particularidad acá, así como hemos visto en el seguro de incendio, que, por ejemplo, los bomberos al momento de tratar de apagar un incendio, utilizan agua y a veces pueden romper, ¿no? Propiedades, ¿no? De repente la puerta, tumban la puerta, y eso lo va a cubrir el seguro. Ojo, también cualquier daño por humo que ocasione pues a terceras personas. Pero en este caso, la particularidad que yo les digo, por ejemplo, a veces se observa que entran los ladrones, ¿no? Y por ejemplo, la vez pasada creo que robaron en el Girón de la Unión, en una joyería, ¿no? En dos motos, entraron los ladrones y empezaron a romper, ¿no? Las vitrinas donde estaban expuestas las joyas y empezaron a levantarse todas las joyas, ¿no? Ese acto de romper, ¿no? Esos bienes tienen cobertura, ¿ya? Tienen cobertura igual. Si un ladrón entra, ¿no? A una pollería, roba el dinero, ¿no? De la recaudación del día, mayormente roban al cierre de estos negocios, y de repente efectúa disparos y por ahí el disparo cae al televisor, cae a un estante, esos daños a los bienes tienen cobertura también. El seguro de asalto, de robo y asalto, los reconoce. Tomen nota de esto, por favor. Ahora, para que la compañía de seguros evalúe, ¿no? Otorgar un seguro de robo y o asalto, tiene que evaluar dos riesgos, ¿no? Tenemos el riesgo subjetivo, que viene a ser el riesgo moral, y el riesgo objetivo, ¿no? Entonces, el que tiene que ver con la parte física del local. En el riesgo moral es un poco complicado, pero es sumamente importante, ¿no? Entonces, aquel que nos están presentando como futuro asegurado o a sus socios, tiene que estar incólume su reputación y el tema de Infocor no tiene que aparecer por ningún lado, ¿no? No tienen que tener deudas en el sistema financiero, ¿no? Entonces, tienen que tener, como se dice, una clasificación sana, ¿no? Tampoco es aconsejable ofrecer el seguro de robo y asalto a aquellas empresas comerciales o personas naturales que estén con dificultades económicas. O sea, nosotros como corredores de seguros sabemos que tiene esa dificultad económica, ¿no? O que de repente tiene una conducta moral realmente dudosa, ¿no? O de repente por ahí te refieren un cliente, pero a la vez te dicen que este cliente, pucha, ha tenido pues en los últimos 5 años o últimos 4 años 8 robos, ¿no? No puede ser, demasiado robo, ¿no? Entonces, el hecho de nosotros como corredores de seguros presentar un riesgo moralmente agravado en la compañía de seguros no es bueno, ¿ya? Nosotros tenemos que dar fe de la solvencia moral de nuestros clientes. En cuanto al riesgo objetivo físico, ¿no? Es ya la evaluación que hace la compañía de seguros, ¿no? No es lo mismo asegurar, pues, un restaurante que está construido, pues, de material noble, cemento, ladrillos, que asegurar un restaurante que está construido de esteras en la playa, ¿no? ¿Cuál va a ser más vulnerable? El restaurante que está construido de esteras. Se ve bonito todo, ¿no? Rústico, pero es muy vulnerable, ¿no? Entonces, acá entra a tallar lo que es el material de construcción, ¿no? Tiene que ser de construcción sólida, con paredes y techos de material noble, portafuertes con pestillos, cerraduras, candados, ¿no? Ese es en cuanto a lo que es el material de construcción. Ahora, la ubicación, ¿no? Ya lo hemos dicho. No es lo mismo un bien que está en la ciudad que un bien que está en la playa, ¿no? Entonces, tienen que estar contenidos en locales ubicados que no estén tan apartados o solitarios, ¿no? Que de repente por ahí, para que llegue un policía o la comisaría más cercana, pues esté muy lejos, ¿no? Ahora también el vecindario donde está ubicado, ¿no? Ese es un índice también de riesgo moral, ¿no? Es lo mismo que tengas tu negocio, pues, en La Victoria, ¿no? Tengas tu negocio, pues, sé, pues, lo digo por el vecindario, ¿no? En el barrio de Mendocita,
y que tengas tu negocio, ¿no? Por Chacaría, Surco, ¿no? Entonces, el vecindario también tiene mucha influencia, ¿no? Después también, ¿cuáles son los tipos de bienes que vas a asegurar, ¿no? Se tiene, igual como ocurre en incendio, se tiene que evitar la concentración de valores, ¿no? En un solo local. Después también tomar en cuenta aquellos objetos que de repente son pequeños y son fácilmente de ser trasladados y levantados y transportados, ¿no? O sea, para el robo. Esta facilidad con la cual estos objetos, ¿no? O bienes pueden ser convertibles en dineros también determinan un grado de peligrosidad. Obviamente, para el seguro de robo, la compañía de seguros tiene que efectuar una inspección, ¿no? Entonces, la inspección que efectúa el perito, ¿no? Tiene que tomar en cuenta qué tipo de negocio es, a qué se dedica, ¿no? Tiene que preguntarse cuáles son los bienes que están expuestos y a qué peligro enfrentan, ¿no? Y de esos bienes, cuál es aquel que ofrece mayor facilidad de apropiación, ya sea por su tamaño y valor, ¿no? Y facilidad de robo. ¿Cuáles son las posibilidades de huida rápida que se tiene después del robo? O sea, poniéndote a pensar como si fueras el ratero. Revisar la colindancia, ¿no? Los vecinos, el vecindario. Eh, También cuando al momento de medir el peligro, ¿no? Que corre un bien, hay que considerar todo lo anterior y qué volumen puede ser transportado fácilmente para calcular la máxima pérdida probable, ¿no? Que ya lo hemos visto en clase anterior. Al momento de esta inspección, ¿no? También se obtienen descuentos y recargos, ¿no? La inspección de riesgo permitirá determinar las medidas de prevención y previsión que pueden generar los siguientes descuentos. Alarmas instaladas por especialistas y que cubra todas las puertas, ventanas, tragaluces y claraboyas que comunican con el exterior, 5% de descuento. Vigilancia permanente, inclusive días feriados, con acceso a todas las áreas del local que permitan inspeccionar el cierre de puertas y ventanas y evitar que algún sospechoso se quede dentro de los locales al término de la hora de trabajo, 5% de descuento. La inspección de riesgo también permitirá determinar la categoría de construcción que genere el siguiente recargo. Locales de segunda categoría, 20% de descuento. Los descuentos y recargos se aplicarán sobre las tasas netas. Perdón, en este último, locales de segunda categoría, el recargo es un 20%, ¿ya? Me corrijo, disculpen. Las medidas de seguridad preventivas, ¿no? ¿Cuál es el objeto, no? Evitar que ocurra, ¿no? Las medidas de prevención, evitar que ocurra el robo, ¿no? Es decir, tratar de desanimar al ladrón en su propósito de robo, o por lo menos dificultar al máximo la realización de esto. Entonces, para ello se utilizan defensas pasivas y defensas activas. Las defensas pasivas son las cerraduras, los candados, los pestillos, los cerrojos, cadenas de seguridad, que se colocan en puertas y ventanas, ¿no? Obviamente tienen que ser muy buena calidad. Las defensas activas son la vigilancia particular, diurna, nocturna, ¿no? Y que están inclusive obligados a portar armas, ¿no? De acuerdo a la autorización de la DISCAME, los perros guardianes, la guardianía permanente, etc. En robo, igual como en incendio, hay tres modalidades, ¿no? De cobertura: a valor total, a valor parcial y a primer riesgo. A valor total, como su nombre indica, se debe asegurar por un importe que cubra el valor asegurable de la totalidad de los bienes por asegurar. Pues si se asegurase una cantidad menor, quedaría el asegurado como su propio asegurador por la diferencia. O sea, le aplican acá la regla proporcional de infrasegura, y en caso de siniestro tendría que participar en los daños y pérdidas en la proporción que le corresponda, ¿no? En otras palabras, si ocurriera un siniestro, resultará que la suma asegurada fuera inferior al valor asegurable, que es el valor comercial actual de los bienes asegurados, la pérdida o daño será reparada por la compañía en la proporción que exista entre la suma asegurada y el valor comercial actual. Bajo la modalidad de valor parcial, se asegura como suma asegurada una cantidad como parte del valor real total declarado por el asegurado, ¿no? Al inicio del seguro, y en caso de siniestro,
la pérdida o daño se repara por la compañía hasta dicha suma asegurada para la categoría afectada. No obstante, si al momento del siniestro se comprobase que el valor declarado es inferior al valor asegurable, la compañía solo reparará la pérdida o daño en la proporción que exista entre el valor declarado y el valor asegurable que corresponda a los bienes en el momento del siniestro. O sea, se aplica también en este caso infraseguro. En todo caso, la suma asegurada bajo esta modalidad constituye el máximo de responsabilidad para la compañía. A primer riesgo, bajo esta modalidad se asegura como suma asegurada una cantidad como parte del valor real total declarado por el asegurado al inicio del seguro. Y en caso de siniestro, la pérdida o daño se repara por la compañía hasta dicha suma asegurada para la categoría afectada. No obstante, si al momento del siniestro se comprobase que al inicio de la vigencia de la póliza el valor declarado es inferior al valor asegurable, la compañía solo reparará la pérdida, ¿no?, o daño en la proporción que existe entre el valor declarado y el valor asegurable, o sea, también se le aplica infraseguro. En todo caso, la suma asegurada bajo esta modalidad constituye el máximo de responsabilidad para la compañía. Tenemos acá una serie de definiciones en el seguro de robo y asalto, ¿no? Que vamos a enumerar. El hurto, ¿no?, es la sustracción del bien o del dinero de manera oculta o clandestina, ¿no? Entonces, no hay huellas, no hay evidencias de violencia. Entonces, el hurto en el seguro de robo no está cubierto, ¿ya? Para que el robo tenga cobertura, ya hemos dicho, tiene que haber violencia, ¿no?, o fractura, ¿no?, o alguna amenaza de violencia contra el empleado o trabajador. Después tenemos lo que es la ratería, que es la apropiación ilegal o de la propiedad ajena sin que medie ningún acto de violencia, ¿no?, ni sobre los locales donde se hayan contenido los bienes asegurados, ni sobre las personas que tienen a su cargo la custodia de los mismos, constituyendo por lo general, al igual que el hurto, robos de habilidad. Esto tampoco está cubierto. Robo al escape. Es la apropiación ilegal de los bienes ajenos en forma rápida y sorpresiva, por lo general en presencia del asegurado o de sus familiares o dependientes, escapando inmediatamente el autor a la carrera, velozmente, como roban ahora los celulares, ¿no?, sin que haya mediado alguna violencia sobre los locales donde se hayan contenido los objetos o bienes asegurados, ni sobre las personas encargadas de su custodia o que los tengan en su responsabilidad. Este es un riesgo que no está cubierto por la póliza. Arrebato consiste en despojar al asegurado o sus familiares o dependientes de la posesión de los bienes asegurados que tengan bajo su custodia o responsabilidad, usando la sorpresa y violencia, aunque ésta sea limitada y sin mediar amenaza. Este riesgo sí está amparado y se ha incluido dentro de la modalidad del asalto. Desaparición misteriosa. Así es la desaparición de un bien asegurado sin que en el lugar de los hechos haya quedado huellas o evidencias. Muy parecido al hurto, ¿no?, de la forma en que fue sustraído, al igual que el hurto y la ratería. Este riesgo no está cubierto por la póliza. Robos sistemáticos. Se denomina así a los robos continuados sin que necesariamente se produzca violencia. Por lo general, se debe a falta de controles e inventarios, así como a falta de medidas de seguridad por parte del asegurado. Son riesgos no cubiertos por la póliza. El robo sistemático, sin embargo, estimados alumnos, sí está cubierto bajo la póliza de deshonestidad, ¿no? Tenemos los casos de aquellas empresas que tienen trabajadores, ¿no?, que al momento de salir, pues el trabajador deshonesto que está sacando partes o mercadería en su maletín, está coludido, ¿no?, con el vigilante que le deja pasar, ¿no? Entonces, hay un robo sistemático. Todos los días, ¿no?, es un robo de hormiga, va robando y al mes, pues, el monto del robo pues llega a tener una cantidad significativa, ¿no? El robo no está cubierto, pero en deshonestidad sí tiene cobertura. Después tenemos la pesca, ¿no? Es una forma antigua, ¿no?, en la cual sin necesidad de ingresar al local y desde fuera utilizando a una caña, una vara o pértiga, como especie de gancho, ¿no?, para poder extraer los bienes, ¿no?, que tienen el extremo,
Lo introducen al local a través de rejas, ventanas o sitios libres y extraen los bienes que están contenidos en el interior. Este riesgo no está cubierto por la póliza. También es importante aclarar que los daños al local, sus instalaciones, vidrios, muebles o bienes contenidos en él, causados para perpetrar el robo a la pesca, no se considerarán como fractura para ingresar al local. Estafa es la apropiación de los bienes asegurados que son entregados en forma voluntaria por el asegurado, por sus familiares o por dependientes al autor o autores del delito, bajo falsas promesas, engaños o por haberles mostrado documentos falsificados o por firmar contratos que no son cumplidos en su oportunidad. Es riesgo no cubierto por la póliza. Estafa es un delito, ¿no? Y eso obviamente tiene una pena dentro del marco de nuestras leyes, ¿no? La ley peruana. Robo con fractura. Para efectos de la póliza se considera robo con fractura al ingreso violento del autor o autores del delito en los locales designados en la póliza, ya sea por escalamiento, por rompimiento de la pared, techo o suelo, fractura de puerta o ventanas, y siempre que queden huellas visibles de tales procedimientos, ¿no? Muchas veces los ladrones, para saltar una pared, pues dejan las huellas de sus zapatos, ¿no? Que están marcadas en la pared, ¿no? Esto obviamente sí tiene cobertura en la póliza de robo. Escalamiento es el ingreso en los locales que contienen los bienes asegurados utilizando una vía distinta a aquella destinada al tránsito ordinario, con superación de obstáculos y dificultades, vencido con el empleo de medios artificiales o mediante la agilidad personal, siempre que queden huellas visibles dejadas a su paso por el autor o autores del delito, ¿no? Acá estamos viendo, ¿no?, que esta persona está encaramándose en una reja que tiene las puntas, ¿no?, donde se puede inclusive incrustar, pero al momento de efectuar el robo, pues al dejar la pisada acá, y está dejando la huella, ¿no?, la huella visible de cómo efectuó, ¿no?, el escalamiento. Asalto. Es el robo usando violencia o amenaza, ¿no? Estás con la pistola o con un cuchillo y que o que pueden poner en peligro inmediato la vida del asegurado, sus familiares o dependientes, con el fin de despojarlos de los bienes asegurados que tengan bajo su custodia o responsabilidad. En el asalto también está comprendido lo que es el arrebato. Reposición de los bienes viene a ser la entrega en especies de los bienes asegurados siniestrados por otros similares del mismo género, edad, calidad, pero no mejores ni peores que los que originalmente estuvieron asegurados. Compostura es la reparación de los bienes asegurados deteriorados a consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza de robo y asalto, dejándolos en las mismas condiciones en que estaban antes de ocurrir el siniestro. Ahí les mencioné, ¿no?, el hecho de que cuando entran de repente a robar, rompen las vitrinas o de repente rompen los muebles en una pollería, ¿no?, o disparan y caen en el televisor, ¿no?, que puede ser el daño menor, porque siempre se trata de evitar, pues, que las personas sufran lesiones o muerte, ¿no? Entonces, esos daños ocasionados durante el acto del asalto, perpetrado por terceros, están cubiertos bajo esta póliza. Ahora, ¿cuál es la materia asegurada, no? Así como hemos hablado de la materia asegurada en incendio, hemos hablado de los edificios y su contenido. El contenido tiene varias denominaciones, ¿no? Las máquinas de oficina, las maquinarias, las existencias, las mercaderías, etcétera. Acá tenemos los activos fijos, ¿no?, que son muebles y útiles y enseres, máquinas de equipo de oficina, máquinas y equipos propios del giro, ¿no? Los activos realizables, que son las mercaderías, o sea, acá realizables porque se pueden vender, propias y de terceros bajo su responsabilidad, las materias primas, los productos en proceso, productos terminados, obviamente el dinero y o valores, el que está dentro del local, que tiene que ser dinero en caja chica, registradora y o ventanilla de primer riesgo, ¿ya? Dinero de caja fuerte a primer riesgo y dinero en caja de seguridad a primer riesgo. Si ustedes se dan cuenta, la modalidad de primer riesgo siempre se da para el tema de dinero, ¿ya? Siempre se va a dar a primer riesgo para el tema de dinero. En tránsito, dinero y o valores, cuando está en poder de los cobradores y vendedores, tiene que indicarse la cantidad exacta. En poder de empleados encargados de llevar y o traer dinero de los bancos y o clientes, especificar el número de clientes y indicar las exposiciones de días al año, cuántas veces al año van a ir.
En poder de empleados encargados de remesas especiales, indicar exposición de días al año también similar al segundo. Ahora, los tipos de seguro de robo, ¿no? Estos pueden ser A, seguro de robo de bienes contenidos dentro de inmuebles. B, seguro de bienes transportados por personas. C, seguro de dinero en tránsito que tiene como finalidad el indemnizar la pérdida de dinero efectivo u otros valores a consecuencia de asalto, mientras sean transportados por personas dependientes o encargados por el asegurado, bien sea que el transporte se efectúe a pie o con un medio de locomoción, el cual puede ser de uso privado o de servicio público, o contratado especialmente para tal efecto. Este seguro empieza desde el momento en que el empleado encargado del transporte y cuidado de las remesas recibe el dinero y o valores para ser transportado y termina cuando efectúa la entrega en el lugar de destino. Además del riesgo de asalto, este se extiende a cubrir normalmente la pérdida por robo cuando no medien actos de violencia, siempre que el empleado o empleados encargados del transporte y cuidado de las remesas sufran accidentes, desmayo o fallecimiento inesperado, ¿no? De repente la persona encargada de trasladar el dinero al banco, de repente por una enfermedad que tiene se desmaya, y obviamente pues los amigos ajenos aprovechan pues en ese momento, ¿no? En llevarse los valores o el dinero, ¿no? Los transportes de grandes sumas tienen que ser efectuados siempre en vehículos blindados. En algunos casos puede exigirse incluso que sean acompañados por personal de la fuerza pública o auxiliar. El seguro puede cubrir también una breve estadía, máxima de 72 horas, del dinero y o valores en el lugar de destino o en el local del mismo asegurado, cuando por alguna razón, como por ejemplo un feriado o fin de semana largo, no se puede efectuar de inmediato el pago de los obreros o empleados o no se puede efectuar de inmediato el transporte al banco o lugar de destino. En estos casos, se exigirá que el dinero y o valores sean guardados en caja de seguridad, caja fuerte, caja de caudales o bóveda. Ahí tenemos un ejemplo de una caja fuerte, ¿no? Tiene seguros y tiene su combinación. La preexistencia del dinero y o valores debe ser acreditada debidamente con los libros de contabilidad y de caja y o cualquier otro registro que use el asegurado, especialmente con las papeletas, recibos o comprobantes de entrega y de recepción correspondientes. ¿Cuáles son las prohibiciones que tiene este seguro? Está prohibido asegurar en una suma global activos fijos y existencias, ¿ya? Solo será permitido agrupar en una sola suma global el mobiliario, equipos de oficina, maquinaria de fábrica o taller y herramientas, siempre que se encuentren contenidos dentro de un mismo predio, pudiendo considerarse a este efecto los locales ubicados dentro de un mismo edificio, aunque se encuentren en diferentes pisos. Asimismo, podrá asegurarse en una sola suma global las distintas mercaderías que se encuentren contenidas en un mismo predio. B. Excluir del seguro parte de la existencia del mismo interés o giro por asegurar, a menos que sean bienes ajenos y o en consignación. Ok, estimados alumnos, ya hemos llegado a la finalización de la hora. El día de mañana, pasado mañana, perdón, continuaremos con el tema de los riesgos cubiertos del seguro de robo y si es necesario, pues ampliaremos para terminar de ver los otros seguros y también hacer el ejercicio con una clase adicional que podría ser el día viernes con horario por definir. Yo les estaría pasando la voz. Por favor, tomen nota de lo que les estoy mencionando. Bueno, de todas maneras, entonces, les agradezco su atención, ¿no? Espero que les haya servido esto. Por favor, traten de cumplir con las tareas que tengan pendientes. Ya nos estaremos viendo pasado mañana, salvo que hubiese alguna consulta. María, José, ¿alguna consulta que deseen efectuar? No, profe, todo bien. ¿Sí? Muy bien, profesor, gracias. Ok, listo. Conmigo será hasta pasado mañana. Les agradezco su atención. Cuídense mucho, cuídense en familia, por favor. Buenas noches.